Madre mía, hoy nos hemos levantado que nos vamos a cambiar. Llevamos por acá, a ver, una maleta, otra maleta. Estamos dejando este piso y nos vamos a un apartamento a unos 5 minutos de aquí. Todavía tengo esta otra maleta que llevarme, aquella otra también y todas las cosas que tenemos comprado de lo que es comida de cocina que está por allá. Y solamente tenemos media hora para cambiarnos. Bueno, solamente tengo media hora para cambiarme porque Brando está en el trabajo. O sea que me voy a hacer el cambio yo completito. Así que ya tengo las indicaciones para recoger las llaves del nuevo apartamento. Así que nos vamos cuesta abajo, literalmente, a recoger. Y con todos estos pelos de loca que no nos hemos arreglado todavía. Bueno, aquí estamos en la parte de afuera y esa puerta es nuestro apartamento, pero normalmente allí, pero en este caso aquí, nos dejan el locket, este candadito, y tú pones el código y recoges las llaves. Ya yo recogí las llaves tempranito y vamos directamente adentro. Aquí está un pasillo, cerramos esta super puertota, tenemos un pasillo y allá arriba hay 2 apartamentos más, pero bueno, yo no sé si esos 2 apartamentos sean también de renta. Este es el nuestro es aquí a primera, subes ahí unas escaleritas bien pequeñitas y aquí estamos. Ahora sí, después de 5 viajes he logrado pasar todo lo de aquel apartamento para aquí. Tengo un reguero terrible porque una de las maletas la vacié completamente entre lo que es el sillón y la mesa, el sofá y la mesa, disculpen, para poder meter las cosas de la comida, porque claro, no tengo bolsas para la cosa de las comidas como normalmente uno tiene en casa. La bolsa está de Mercadona, del Líder, de Aldi, cuando uno va a las grandes, las resistentes. ¿Y qué hice? Pues saqué las cosas y las metí en la maleta. Me fui con la maleta vacía en uno de los viajes que fui y regresé con todas las cosas metidas en la maleta. Así que os voy a enseñar así por arribita la cantidad de cosas que tuve que mover yo sola porque Brando está en el trabajo y no me juzguen por el reguero, ¿vale? Vale, pues empezamos. Aquí tenemos una maleta, otra maleta, este bolsito, esas cosas también, la ropa que tuve que sacar de la maleta para poder traer la maleta de la comida, aquella otra ropa también que tuve que sacar. Esa es la maleta que tuve que vaciar y ahí estarán cosas de comida, aquí también hay cosas de comida y aquí también hay cosas de comida. Ah, y esta otra maleta. O sea, todo esto es todo nuestro equipaje por todos estos meses. Así que vamos a hacer una transición como si fuera obra de magia y os voy a enseñar el room tour, pero ya con todo este reguero organizado para que se vea más aesthetic, ¿ok? Así que 1, 2, 3 y ahora sí. Ya estoy incluso hasta un poquito más peinada. Ahora sí os voy a enseñar, aunque ya están viendo por mis espaldas un poquito de lo que es el apartamento, pero vamos hasta afuera. Os quiero enseñar correctamente el apartamento, así que abrimos puertita y vamos a hacer el room tour. Abrimos, bienvenidos a mi nueva casa por 5 días. Vamos a cerrar y esto es lo que es realmente el apartamento. Esta área donde estaban viendo ustedes que estaba yo antes. El sofá que ya no tiene absolutamente nada. Menos mal, ya está todo recogido. Y allí ya tengo yo montada mi área de trabajo, la computadora. Y esta mesita ya veréis para qué es. Es para ponerlo en la parte de afuera, pero ya veréis lo lindo de la parte de afuera. En esa esquinita de ahí es la cocina que ahora os las voy a enseñar y aquí tenemos como una pequeña despensa, una lamparita aquí muy chula. Y si vamos por aquí entramos a la habitación, que poco más, allá una ventana, unas cajoneras, las maletas, esa sería la cama, esto es la habitación. Han aprovechado el espacio, vamos, lo justo. Entonces nos damos la vuelta porque ya veis que por ahí no podemos pasar, así que nos volvemos otra vez a la sala. Nos volvemos otra vez a la sala y venimos por este otro lado. La cama, las maletas, esta silla así súper chula estilo playera que tenemos. Hay lamparitas, una en cada lado. Y luego nos vamos aquí. He colgado ya una de las chaquetas. Hay estas cositas aquí para colgar chaquetas. Y bajamos a unas escaleritas. Y aquí tenemos un armario grande donde aquí hay cosas de limpieza. Está todo lo demás.
un espejo para vernos el outfit, Oli. Y aquí ya pues lo que tenemos es el baño, nada del otro mundo, una ducha normal con su puerta corredera, el bidet, el váter y pues poco más. Pues como os decía, esto es realmente todo lo que es el apartamento. Me faltaría enseñarle la cocina, que se lo pondré. Es así, poco más. Esta puerta que está ahí a mis espaldas da directamente a la calle, ahora os los voy a enseñar. Y luego de aquí un ratito montaré la mesa porque podemos ponernos afuera. Así que os seguro que os dejaré algún planito estando ahí afuera tomándonos ahí el cafecito, cogiendo un poquito de sol, cariño, porque estamos más blanca y más pálida que yo no sé qué. Entonces os voy a enseñar la parte del otro lado, porque este apartamento, la característica que es un primer piso, a pesar de que yo he subido unas escaleras, realmente es un primer piso, o sea, en bajo, y tiene esa entrada por allí, por donde me habéis visto, y luego tiene una entrada por aquí, que esta por aquí no es realmente una entrada porque no tiene una llave para uno entrar desde allá hasta acá, o al menos eso creo, no sé porque no lo he revisado tanto, acuérdense que acabo de llegar. Pues sí, en efecto, tienes que entrar sí o sí por aquella puerta si estás fuera, pero bueno, luego si estás ya aquí adentro, pues esta puerta la puedes tener abierta, luego te da la brisita, que ya vais a ver de qué brisita os estoy hablando, y pues puedes entrar perfectamente. Ahora mismo yo la tengo medio abierta porque tengo abierto lo que es los ventanales para que entre fresco, pero más nada. Así que vámonos a la parte de afuera sin dar tanta muela como le digo yo, y ya vais a ver las vistas que tengo. Bajamos este escaloncito, ya hemos abierto y tenemos la parte de afuera, que obvio he marcada unas líneas, ya veis, esta parte de ahí para allá en la carretera, en teoría. Y luego este es el nuestro. Y las vistas que tenemos es justo enfrente el mar. Así que imaginaros. Y eso sería pues nuestro apartamento, la puerta que os he dicho, y esa sería la puerta de lo que es la habitación. Claro, arriba como veis habrán otros apartamentos, pero bueno, eso ya es otro lado. Ese es el nuestro. Y aquí afuera podemos poner la mesita que os estaba comentando. Bueno, pues este es nuestro pequeño apartamento. Mirar el techo es de las mismas piedra así, está, la verdad que está muy chulo. Pues este va a ser nuestro apartamento por... bueno, hoy estoy grabando el video y hoy es sábado. Pues será para este sábado, domingo, lunes, martes, y el miércoles en la mañana estaremos volando a nuestro próximo destino. Lo único malo que encuentro en este apartamento, la verdad es que, bueno, claro, tengo yo abiertas las ventanas, tanto de aquí de lo que es la sala, comedor, cocina, como se quiera decir, y de aquí de lo que es la habitación. Claro, al tener las ventanas abiertas, pues la carretera está aquí mismo, vamos a ver, hace ruido, pero a mí realmente no me molesta, está muy bien para los 4 días y medio, contando el medio de hoy, que vamos a estar, está más que suficiente. Ya estamos ya, como le digo yo a Brando, estamos haciendo ya recorte de lo que es en cuanto a las comidas que hemos comprado y todo, porque nos vamos a otro país. Nuestro próximo destino es otro país y ya tenemos el ticket comprado y todo, y tenemos 4 maletas, o sea, 2 maletas grandes él, 2 maletas grandes yo, el bolsito normal pequeño que siempre te dejan montar las aerolíneas, y además de eso también tenemos pagado una maleta de 10 kilos. Recordar que Brandon ya estaba aquí trabajando, vamos a trabajar y nos hemos traído pues todos los equipos y las cosas con las que vamos a necesitar para trabajar. Por lo menos Brandon, yo, mi equipo de grabación y mis cosas. Yo la verdad no voy a necesitar equipos como tal para hacer mi trabajo, pero bueno, Brandon sí que necesita para hacer el del, porque se tiene que meter en los lugares, hacer las fotos y así. Así que de momento aquí estamos. Este ha sido nuestro otro apartamento y nuestro último apartamento en Italia. Así que vamos a ver cómo continúa el día.
Bueno, pues estos días aquí en Italia la verdad que han sido muy, muy chulis. Me han gustado muchísimo estar acá. Nos hemos cambiado 3 veces con esta del tiempo que yo llevo aquí, y eso que yo llevo 3 semanas. 3 semanas nada más. Y en las 3 semanas me he tenido que cambiar 3 veces. Una por semana, como le diría. No, una por semana no, porque las 2 primeras semanas yo estuve, bueno, llevo casi 4 semanas. Las 2 primeras semanas estuve en el apartamento que ya les mostré antes, que era grande, que era en Siracusa. La semana pasada, que ya ustedes vieron el vlog de viernes, sábado y domingo conmigo, donde nos mudamos al segundo apartamento, aquí en Ortilla. Y ahora en ese apartamento estuvimos desde el domingo hasta hoy, que es sábado. Y entonces pues hoy pues ya están viendo que nos hemos vuelto a mudar para un nuevo apartamento, y aquí ya sí que estaremos hasta nuestro próximo destino. Así que lo más seguro es que el próximo video que veráis, el próximo videito que veráis será ya yéndonos, maleta en mano, yéndonos a nuestro nuevo destino. Así que espero os haya gustado estos videitos así un poquito loquillos de todos los cambios, todas las cositas que hemos hecho durante todos estos días. Espero que esta saga de Sicilia os haya gustado. Si os falta algún videito por ver o algo, y este es el primero que estáis viendo, en la cajita de información os voy a dejar los links a mis otros videitos de Sicilia, y así podéis ver. Si os gustan estos videos, si os ha gustado esta experiencia, compartir esta experiencia conmigo, muchísimas gracias. Espero que le den like, espero que comenten, que compartan y que vean otros videitos que tengo en el canal, que la verdad están muy interesantes, porque antes de Sicilia estuvimos en Budapest celebrando mi cumpleaños. Se los dejo por aquí un link. Así que muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima aventura, que va a ser muy, muy, muy prontito. Y hasta la vista. ¡Mua! Chao, chao. Buenos días, mi gente. Supuestamente hoy tendríamos que habernos ido a nuestro siguiente destino, pero ¿qué pasó? Pues nos han cancelado 2 vuelos, porque en nuestro próximo destino había una huelga de controladores aéreos del aeropuerto y nos cancelaron 2 vuelos. ¿Qué significa? Que estamos atascados en Sicilia. ¿Qué significa? Que vamos camino al aeropuerto a ver si logramos conseguir un vuelo. Así que en esa nos hemos levantado hoy con todas las maletas ahí atrás, con todo el equipaje, y de camino al aeropuerto a ver si encontramos un vuelo online. La mayoría de los vuelos, ninguno estaba disponible, y alguno que otro estaba disponible creo que para el domingo. Así que ni puñetera idea qué vamos a hacer al final, si vamos a encontrar un vuelo o no.